días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Estoy contento de estar aquí. La semana pasada estaba en la cama. Y no hay nada peor que estar en la cama un domingo en la mañana y su familia se va y uno dice, bye bye, nos vemos más tarde. Esta semana estamos continuando nuestra serie que se llama Punto de partida. Es algo diferente que estamos haciendo. En el primer servicio estamos básicamente predicando el mensaje que dio Andy Stanley en Atlanta, Georgia. Es el hijo de Charles Stanley. Y en la segunda hora tenemos una introducción y entonces vamos a poner el video del señor Stanley por unos 30 minutos y entonces vamos a hacer una conclusión. Entonces algo un poco diferente aquí en su boletín donde dice startingpointseries.com. Pueden ir ahí y ver los mensajes en inglés si están interesados en ver el mensaje. Ahora, si usted no tiene una Biblia esta mañana, creo que tenemos algunas atrás. Le pido que levante la mano y mi amigo Moisés le va a traer uno. Si hace falta una Biblia. Para los demás, pueden abrir su Biblia a Romanos 3. Romanos 3. A ver si soy yo haciendo toda esa bulla. Romanos 3 y entonces más tarde vamos a continuar y ver a tres pasajes, Mateo 5, Juan 8 y Lucas 15. Mateo 5, Juan 8 y Lucas 15. Ok, bueno, vamos a ir al Señor en una palabra de oración y entonces vamos a empezar punto de partida, semana número 2. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu gran amor, por cada uno de nosotros. Estamos tan agradecidos, Señor, por la palabra y lo que nos enseña cada día, cada semana. Señor, y pedimos que en esta mañana tú nos ayudes. Vamos a hablar de un tema que en realidad se evita muchas veces en conversaciones porque es algo bastante pesado y algo difícil de hablar. Y pedimos, Señor, que en esta mañana podemos clarificar las cosas y Señor, entender que si no hablamos de esto, no hay restauración, no hay reconciliación. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En esta última semana hablamos de esta idea, está aquí en su boletín. Todo tiene un punto de partida. Todo tiene un punto de partida. Su fe también tuvo un punto de partida. Déjeme repetirlo. Todo tiene un punto de partida. Su fe también tuvo un punto de partida. Entonces, si podemos regresar por un instante a ese día o ese tiempo, ese periodo en su vida donde usted empezó a pensar en Dios. Para mí era de niño. Mis amigos siempre eran mayores, ellos tenían 16, 17 años, yo tenía unos 12 años. Y ellos estaban, como dicen muchos padres, en las boberías de la juventud. Y yo estaba mirando, observando, pensando, esto es todo lo que significa la vida. Correr atrás de las chicas, jugar pelota, quedarse tarde jugando, etcétera, haciendo chistes. Y durante un tiempo el Señor empezó a obrar en mi vida. Y había un punto de empezar. Empecé a pensar más en Dios, empezamos a venir a esta iglesia y poco a poco el Señor empezó a mostrarme su amor, su perdón y su plan para mi vida. Pero creo que aquí muchos de ustedes han pasado por algo muy parecido. Fue por causa de un amigo, una tragedia, un compañero de trabajo, una situación en su vecindario, una enfermedad, etc. Y algo nos llamó, algo fue iniciado en nuestro espíritu para seguir a nuestro Dios. Pero también dice aquí en su boletín que todos hemos recibido un punto de referencia de fe por otra persona. Entonces puede ser una abuelita, un abuelito,
una tía, un tío, un padre, una madre, que empezaron a enseñarnos acerca de qué significa tener fe, qué significa buscar a Dios. A veces se aprendió en la escuela, a veces fue en llegar a alguna iglesia, algunos no tuvieron una familia con una historia de fe, pero había un punto de partida también. Y entonces dice aquí, pero cuando llegamos a ser adultos, las cosas parecían contradecir nuestra fe. ¿Cuántos aquí conocieron al Señor Jesús como su Salvador menos de 15 años? Tuvieron menos de 15 años. ¿Fueron niños? Ok, varios. ¿Cuántos entre 15 y 30 años conocieron al Señor Jesús? Ok, 30 más allá. Ok, algunos. Ahora, cuando uno llega a conocer a Cristo como un niño, entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia están en Kids Zone Juniors Tots o en Kids Zone regular. Y ellos empiezan a escuchar la historia de muchos gigantes de la fe. Pero lo que sucede a veces es cuando uno llega a ser adulto, uno siempre ha escuchado el mensaje, Dios es amor. Dios ama a las personas, pero aquí está el desafío. Si Dios ama a las personas, ¿por qué hay tantas personas que son maltratados? Dios, uno aprende que Él puede sanar. Él tiene el poder de sanar. Él es el gran doctor. Pero ¿por qué no sanó a mi mamá, a mi esposo, a mi primo, a mi amigo? Y empezamos a tener dudas. Como niño uno aprende que Dios es justo y fiel y santo. Pero no tenemos que ir muy lejos y ver injusticias. No me demoro ni 5 minutos cuando estoy mirando las noticias y veo injusticias. Entonces, nuestra fe de niñez y la realidad de ser adulto a veces choca. Y cuando uno es niño, uno aprende que Dios da respuesta y responde a nuestras oraciones. Y tenemos fe que Dios puede contestar. Pero ¿cuántos aquí tienen peticiones que no han sido contestados? ¿Cuántos aquí tienen amigos que han orado por años por un familiar y sigue igual? ¿Cuántos aquí han orado por un hijo, un nieto, un sobrino que se han alejado del Señor y todavía no están en sus caminos? Y eso nos choca. Eso nos trae un conflicto como adulto. Y a veces cuando escuchamos, bueno, es que la Biblia dice, a veces decimos sí, pero hay tantas cosas que chocan con esa frase. Dice aquí, los fundamentos espirituales que fueron establecidos de niño no eran lo suficiente para nuestros problemas adultos. Entonces tenemos un sentido de frustración porque hemos aprendido esto de niño o de joven o de adulto menor y ahora tenemos este conflicto con lo que observamos, con lo que se ve, con lo que experimentamos. Y dice aquí, la Biblia dice no es un punto de partida adecuado o un punto de regreso para muchos adultos. Y yo he visto esto muchas veces cuando estoy hablando con personas y dicen, sí, yo sé lo que dice la Biblia. Y están disgustados, no están bien o han pasado por muchas cosas difíciles. Dicen, sí, yo he leído la Biblia. Yo entiendo lo que dice la Biblia, pero... Entonces la pregunta para nosotros es esta. ¿Qué es el punto de partida de la fe cristiana? ¿A dónde empezamos? Cuando empezamos y regresamos a los días de Pablo, cuando él empezó su camino de fe, la Biblia todavía estaba por completarse. Estaban escribiendo la Biblia.
Estaban repartiendo la Biblia, estaba en circulación, pero no estaba completa hace unos 200, 300 años después. Entonces la pregunta no era tanto qué dice la Biblia, la pregunta era quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y en esta última semana repasamos quién es Jesús. Él es Señor, Él es Dios, Él es Rey. Pero antes de hablar del Señor, tenemos que ver esta palabra. Es una palabra que no se usa mucho fuera de la iglesia. No se usa mucho en la casa. No se usa casi nunca en el trabajo. Es la palabra que tenemos que considerar. Es la palabra pecado. Pecado. Ahora, ¿cuántos cuando escuchan esa palabra se sienten como esa palabra? Pero es interesante porque cuando hay un problema en el trabajo, no le pedimos al compañero de trabajo, mi amigo, vamos a entrar en la oficina y vamos a hablar acerca de su pecado. Cuando hay un problema en la familia con un familiar, no le invitamos para tomar un café para hablar de su pecado. Hablamos de problemas. No tenemos algo en la pared en la casa que dice los pecados el día domingo, los pecados el día sábado. No es algo que uno quiere hablar. Nadie recibe un trofeo en la escuela por cometer menos pecados de su compañero. La palabra pecado es algo pesado, es algo fuerte, pero tenemos que hablar acerca del pecado. Dice aquí en su boletín, la palabra pecado trae separación, y lo sabemos. Hay una separación en esa palabra pecado. En su Biblia, Romanos 3:10, dice Pablo, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. En todo el mundo, en ese día también, en este día, no hay ni uno solo que sea justo. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa que cada persona en la presencia de Dios tiene un problema. El problema es que él o ella tienen pecado en su ser. Y ese pecado es suficiente para separarlos de un Dios santo. Romanos 3:23 dice, por cuanto, y muchos de ustedes conocen esto, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Es algo bastante sencillo, bastante sencillo. Pero a las personas, y en particular cuando vemos en las noticias, cuando hay un problema, esa palabra no se usa. Lo eliminan de su vocabulario. ¿Por qué? Porque cuando alguien lo están entrevistando y tienen como 25 micrófonos en su cara, es preferible decir, yo he cometido un error, no un pecado. Pero nosotros sabemos que cuando una persona comete el mismo error, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ya eso no es un error. Es algo más profundo que un error. No es la palabra adecuada, error. No puedo decir, bueno, yo he cometido este error por los últimos 4 años. No. No es suficiente esa palabra. El problema es que cuando decimos yo he pecado, no hay lugar para esconderme. Porque el enfoque es en el
pecador. Cuando yo digo, yo soy un pecador, yo he pecado, no estoy apuntando a esta persona, ni a esta persona. Soy responsable por mis acciones. Sí, Marcel, pero mi doctor me dijo que a veces me voy a comportar de esta manera. Sí, pero ellos siempre me han ayudado en esto. Y lo que hacemos es que creamos excusas. Pero la Biblia dice, la palabra no es error. Como dice aquí en su boletín, en nuestra cultura hemos eliminado la palabra pecado y la hemos reemplazado por la palabra error. Error. Ahora, ¿cuántos aquí han cometido errores? Todos, no hay problema, claro, sí, Marcel tenía que ir a este lugar y tenía que ir por la I-95, me monté la I-75, cometí un error. Marcel estaba mirando el menú y ordené camarones y no puedo comer camarones, pero me encantan, pero no puedo, cometí un error. Marcel, fui a comprarme unos pantalones, me compré de 32, en realidad soy un 38, cometí un error. Está bien. El error no necesita perdón. Yo no te tengo que perdonar por un error. Está bien, fue un error. Pero por un pecado es bastante diferente. Todos levantaron la mano. ¿Cuántos han cometido un error? Pero, y no levanten la mano, si yo le pregunto, ¿cuántos aquí son pecadores? Los de la primera fila van a mirar hacia atrás. ¿Quién se está levantando la mano? ¿Quién se atreve a admitir? Es diferente, ¿no? Es diferente. Ahora, a veces, como dice aquí, cometemos errores a propósito. Errores a propósito. Bueno, eso es algo bastante común. Entonces, a veces dice, planificamos nuestros errores. Entonces, es algo que veo y digo, ok, lo voy a hacer a propósito, lo voy a planificar. Pero piensen en esto. Aquí hay una pregunta. ¿Realmente cometemos errores premeditados? Yo fui parte de un jurado y había un señor grande que vivía, en un lugar apartado de muchos. Y él era el chofer de un homicidio. Él y su socio fueron a la casa de una persona y el amigo de él entró y mató a una persona. Y fue algo pero terrible. Habían fotos, había evidencia, era algo terrible. Y este muchacho no entró supuestamente en la casa, pero sí era responsable por manejar el auto y salir rápido. Y le pagaron una cantidad de dinero para ayudar en ese proceso. El abogado miró al jurado, a las personas presentes y decían, este señor no es muy inteligente, no tiene ninguna educación, es una persona muy sencillo, simple, fue un error, no es muy inteligente. Pero cuando salió la evidencia y dijeron, no, a este que no es muy inteligente, le pagaron bastante bien por este error. Pregunta, cuando el abogado dice, este cometió un error, ¿cuántos lo van a creer? Ninguno. ¿Fue intencional? ¿Fue planificado? Y recibió un pago por su error.
Ahora, si nosotros recibimos pagos por nuestros errores, ¿cuántos van a ser ricos? Muchos. ¿Ok? Entonces estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de algo mucho más peor que un error. Dice aquí, a veces cometemos los mismos errores repetidas veces. Ahora estamos cambiando un poco. Bueno, ¿qué llamamos a una persona que comete errores repetidas veces? ¿Monguito? Posiblemente. Pero estamos hablando de algo más profundo. ¿Qué se llama? ¿Cómo podemos llamar a la persona que comete errores? Lo están planificando, está en su mente, es intencional y causa daño a otras personas. Eso ya no es un error, eso ya es un pecador. La persona que tiene ese deseo y complace ese deseo y sabe que no está bien, no lo debo hacer, y después en una semana lo hace otra vez, y después en 2 meses lo hace otra vez, ese deseo, ese desafío en su interior, eso no es un error, eso es un pecado. Ahora, aquí está el problema. Usted no se puede corregir solo. Usted no se puede corregir solo. Como he mencionado muchas veces, a mí me encanta el helado. Yo le digo a Yami, mi amor, si tú compras helado, yo lo voy a comer. Prefiero que no compres tanto, porque si no, entonces voy a descontinuar. Pero hay ciertas cosas que nosotros queremos corregir, pero no se puede sin la ayuda de otra persona. Ahora, cuando decimos pecador, ¿cómo podemos definir un pecador? Aquí está en su boletín. Pecador 101, aquí está lo básico. Una persona que sabe lo que no debe hacer. Una persona que sabe lo que no debe hacer, pero lo hace de todos modos. Repito, una persona que sabe lo que no debe hacer, pero lo hace de todos modos. ¿Cuántos aquí han sabido lo que no deben de hacer, pero lo han hecho de todos modos? Todos, todos, todos. Ahora, lo peor del pecado es que rompe las relaciones. Este enero cumplí 47 años. Y en este enero, y mirando hacia atrás, yo puedo ver una cantidad de relaciones, de amistades, etcétera, que han sido destruidos, es la palabra, por causa de pecado. Quiero que piensen por un instante en su vida. No es necesariamente su pecado, pero piensan en las relaciones que no existen hoy porque el pecado entró, el pecado dividió y separó amigos, hermanas, primos, compañeros de trabajos, vecinos, etc. Ahora, cuando hay esa destrucción relacional, eso duele, ¿sí o no? Sí. Wow, Marcel, yo cada fin de semana, yo estaba en el parque con mi amigo jugando pelota, yo y él y sus hijos, y esto sucedió y ahora ni hablamos. Marcel, cada semana nos reunimos para tomar un café y hablar de la vida y animarnos unos a otros, y ahora ni paso por la calle de su casa.
Marcel, después de tantos años de amigos, ellos hicieron esto y ya las cosas han cambiado. Eso no son errores causando esa división. Esos son pecados. Pecados. Ahora, dice aquí en su boletín, Jesús habló del pecado en conexión a relaciones. Su propósito en hablar del pecado era, subrayen esta palabra, por favor, restaurar. Restaurar, no condenar. ¿Han hablado con personas que cuando cometen un pecado no quieren hablar de ese pecado? Prefiero no hablar de eso. Prefiero evitar ese tema. ¿Eso ayuda sí o no? No, no ayuda. Tenemos que hablar acerca del pecado, dice aquí en su boletín. Si no hablamos del pecado, no podemos arreglar el pecado. Tienen un salidero en su lavamano en la casa y lo ven y cierran el gabinete. No voy a hablar de ese salidero. ¿Se arregla solo, sí o no? No. Ahorita van a comprar un bote para llegar a un cuarto al otro. Pero si evitamos el problema, si evitamos el pecado, eso no nos ayuda. Pero a veces es difícil. ¿Por qué? Aquí está. Porque el pecado muestra la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado muestra la realidad de ese desafío en nuestro interior cuando no andamos en el Espíritu. El pecado rompe las relaciones, pero ¿qué restaura las relaciones? Un tiempo atrás, mi hijo cometió un pecado y cuando hablé con él me dijo, lo siento papi. Pregunta, en ese instante, en su perspectiva, era un error. Lo siento no resuelve el problema. Lo siento no restaura la relación. Lo siento es, qué pena, no pude esconderme mejor. Entonces cuando decimos lo siento, eso no resuelve nada. Y ahora en un ratico vamos a ver una historia de una persona que llegó a reconocer su pecado. Porque si yo creo que yo he cometido un error, yo no voy a pedir perdón por ese error. Solamente voy a decir que, lo siento. Pero si yo realmente entiendo que yo he pecado contra Dios y contra esa persona, yo voy a buscar ¿qué? Perdón. Jesús hace algo bastante interesante. Él nos ayuda a traer la realidad de nuestro pecado para poder hablar del pecado, perdonar el pecado y ya eliminar el pecado en nuestra vida. Cuando miramos aquí, dice, la única manera de restaurar la relación es cuando el culpable reconoce y se hace responsable por su ofensa. Lo más difícil es cuando una persona tiene que admitir que ellos han pecado. ¿Cuántos aquí han enviado un mensaje texto a una persona equivocada? ¿Alguien? ¿Ok? Un día recibí un texto de un pastor. El texto era para su esposa y era bastante interesante. Y le escribí, lo siento, pero creo que eso fue
un error. Ay, qué pena, lo siento. Ya tengo una perspectiva diferente de ese pastor, pero bueno. Pero si yo cometo un error, no voy a pedir perdón. Pero si yo reconozco que he pecado, yo voy a buscar el perdón. Ahora, dice aquí en su boletín, tenemos que admitir que lo hicimos a propósito. Nuestras acciones fueron intencionales. Ahora, eso, otra vez, para admitir eso, uno tiene que ser bien honesto. Yo lo quería hacer. Esto fue algo, un deseo que yo quería cumplir. Y el que sigue, dice, buscar perdón es la única manera de ser restaurado. Ahora, ¿cuántos aquí son padres de hijos pequeños? ¿Ok? Déjenme darle un poco de ánimo. Cuando su hijo, su hija, cometen un pecado, no le digan, por favor, ay, es que es tan pequeño. Ay, es que sus amigos hacen lo mismo. Es algo cultural. Tenemos que sentarnos con ellos y decir, papo, mami, esto no está bien. Esto es pecado, esto no está bien y no podemos permitir que esta actitud o este comportamiento sigue en esta casa. Si ellos aprenden de pequeño, cuando sean adultos, pueden decir yo he pecado en vez de decir yo he cometido un error. Ahora, Jesús enseña la restauración por medio del perdón cuando reconocemos y admitimos nuestro pecado. Ahora vamos a mirar aquí a Mateo 5. Mateo 5, vamos a mirar al capítulo 5, versículo 20 al 22 y entonces el versículo 27 a 28. Si lo tienen ahí en su Biblia o su teléfono, lo pueden mirar. Mateo 5, 20. Jesús estaba hablando con un grupo de personas, estaba enseñando acerca del sermón en la monte y él dice esto: yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que las de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, paramos aquí un instante. Jesús estaba hablando a un grupo de personas. Estaba haciendo una comparación entre ellos y los religiosos de ese día. Ellos tenían un estándar de portarse bien, de comportamiento, pero no era lo suficiente en los ojos de Dios. Ahora él dice, ustedes han oído, versículo 21, que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Cuántos aquí se han enojado con otra persona? Todos, todos. Ellos estaban diciendo, bueno, Señor, si yo no he matado a alguien, estoy bien. Hay personas que sí han matado a otras personas, algunos están en la cárcel, otros han muerto, pero Él está diciendo, para Dios el estándar es más alto. Si uno está enojado con su hermano, con su hermana, con otra persona, entonces eso es igual a cometer homicidio. Entonces Él dice a la persona que se cree superior a otros, a la persona que no se cree superior, que piensa que no, yo no puedo mirar ni hacia Dios. Él dice, mira, ustedes están iguales. Porque si han matado, si han tenido enojo en su corazón, es igual. Y Él dice aquí, versículo 27, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces él empieza a hablar del adulterio y algunos inmediatamente dicen, como posiblemente aquí, bueno, Marcel, yo nunca he cometido adulterio. Estoy bien, siempre he sido fiel a mi esposa, siempre he sido fiel a mi esposo. Eso para mí, next, ¿qué sigue? Para mí no hay ningún problema. Jesús dice, bueno, si usted ha mirado a una persona con pensamientos impuros, ya usted ha cometido adulterio. ¿A dónde? En su corazón. ¿Qué? Sí. Cuando usted está manejando en la I-95, en el Palmetto, y usted ve esa fotografía y por 2 segundos hay un pensamiento impuro, eso es igual a cometer físicamente adulterio. ¡Wow! Entonces, a la persona que físicamente lo ha hecho, a la persona que en su mente lo ha hecho, ¿qué está haciendo Jesús? Igual. Son iguales. Han pecado contra Dios. Ahora, regresamos a Romanos 3:10. No hay justo ni uno solo. Entonces, si no lo han hecho físicamente, pero lo han hecho en su mente y en su corazón, es igual. Y ya seguramente que en este tiempo las personas aquí estaban deprimidos. Entonces Jesús después le dice, pero yo soy, ¿qué? Yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dice, mira, todos están en el mismo camino, pero yo estoy aquí para restaurar. Si confiesan y no tratan de esconder su pecado. El pecado que Dios no perdona es el pecado que está escondido. El pecado que no queremos admitir. Pero a la persona que admite su pecado, Dios lo perdona. A la persona que dice, no, yo sí he pecado, esa persona, no importa el pecado, Dios lo perdonará. Ahora, Juan 8. Juan 8, empezando en el versículo 1. Jesús fue al monte de los olivos por la mañana. Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó. Y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, hablándole a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Noten lo que ellos dicen. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. Entonces, ya estos hombres llegaron a una conclusión. Ahora, no sabemos dónde estaba el hombre. Él también estaba cometiendo adulterio, pero ellos se enfocaron en la mujer. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Noten. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Le están haciendo una pregunta directa a Jesús. Jesús empieza a escribir, no sabemos qué, empieza a escribir en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, Él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y dice, todos recogieron una piedra y no dice eso. Él le dijo,
aquel de ustedes que esté sin pecado. Dice, y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Ahora, solo quedan ¿quién? Jesús y la mujer que ha cometido adulterio. Dice, y mujer, ¿dónde están todos? Ya nadie te condena. Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Wow. Todos salieron, todos en el acto de salir admitieron que había pecado en su vida. Y a esta mujer él le dice, vete y no peques más. Marcel, ¿esto aplica a nosotros hoy? Sí. Si estamos en medio de un pecado, Jesús dice, para de pecar ya. Ya usted ha destruido familiares, negocios, etc. Ya pare de pecar. Una persona no se puede corregir. Uno tiene que decir, Señor, aquí está mi pecado. Yo he pecado. Lucas 15, versículo 21. En Lucas 15, versículo 21 tenemos la parábola del hijo perdido. El hijo le dijo a su padre, Padre, yo quiero que tú me des mi herencia. En otras palabras, Padre, te estás demorando mucho en morir, dame mi herencia, ya quiero salir. El hijo salió y empezó a gastar dinero y vivir la vida loca. Después de un tiempo de gastar tanto dinero, ¿qué le pasó? Se le acabó el dinero, se le acabó la comida y estuvo comiendo arena. Ahora, este hijo, cuando ya él llegó a reconocer que no es que mi padre era un mal padre, un padre malo, es que yo he pecado contra mi padre. Dice aquí en el versículo 21 de Lucas 15, el hijo le dijo a su padre al regresar a la casa, Padre, noten esas dos palabras, que es, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Ahora, aquí tenemos el hijo. Él está confesando a su papá, Padre, he pecado. Es posible que haya personas aquí en esta mañana que nunca han declarado eso a Dios. Padre, he pecado. Yo he pecado. No es la culpa de mis padres, no es la culpa de nadie más. Yo he pecado contra ti. No es que he cometido errores, es que yo he pecado. Noten que el padre ni habló acerca de su pecado. Noten que el padre no le hizo ninguna pregunta acerca de su pecado. ¿Y por qué, mi hijo? Tanto dolor. No, el padre ya pudo ver en su rostro la sinceridad de su hijo. Yo he pecado. Dice, póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. Noten,
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, las palabras he pecado. Aquí dice en su boletín. Las personas dan excusas por su pecado. Tenemos que hacernos dueños de nuestros pecados. El pecado no es perdonado cuando damos excusas. El pecado es perdonado cuando decimos, he pecado, por favor, perdóname. Alguien me enseñó un video de un señor en México que cometió un pecado, no sé si lo llamó un pecado, pero cometió un pecado contra su novia o esposa, y este señor trajo un grupo mariachi, trajo mitad de la comunidad y unas rosas rojas. Y le dio las rosas a su novia, a su esposa, y ella tenía una cara de papa, como dicen muchos. No había ni una sonrisa, no había ni una palabra. Y los mariachis ahí tocando. Y ella bastante seria. Era posible que él le dijo a ella, yo cometí un error. Muy posible. Y es muy posible que ella estaba esperando escuchar que yo he pecado. Ahora, si lo quieren mirar en YouTube, estoy seguro que lo van a encontrar. Ahora, aquí dice en su boletín, podemos celebrar cuando la relación es restaurada. Cuando la relación es restaurada. Marcel, pero si yo admito que yo he pecado, eso va a traer consecuencias. Sí, estoy de acuerdo. Pero al no admitir, eso también trae consecuencias. Aún peores que si uno admite su pecado. Dice aquí, uno que solo comete errores nunca pide perdón. Nunca pide perdón. Sí, Marcel, pero yo no soy perfecto. Todos cometemos errores. No estoy seguro si creo esto de la misma manera. Yo he pecado, sí es una palabra que está aquí en la Biblia, pero no estoy seguro de eso, porque yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Y está bien. Entiendo su perspectiva. Pero Jesús no está buscando perfección. Jesús está buscando reconocer el pecado que hemos cometido. Dice aquí, Jesús dice que usted es un pecador que necesita ser perdonado. Necesita ser perdonado. Y continúa, dice, reconociendo su pecado, forma el camino a la restauración y a la relación. Reconociendo su pecado, forma el camino y la restauración y a la relación. Estoy haciendo un estudio ahora y estoy estudiando las religiones principales de este mundo. Y en muchos, como los hindús, dicen que no hay pecado. El pecado no existe. Lo que existe es la ignorancia y una falta de entendimiento. Los que siguen a Buda dicen que no hay pecado. No hay un estándar de lo que está bien y lo que no está bien. Las personas usan el pecado y estas cosas para su propio beneficio. Los que están involucrados en la ciencia cristiana dicen que las personas son divinas. Las personas son uno con la naturaleza. Entonces, esa idea de pecado, eso es algo antiguo.
el pecado, el sufrimiento, las enfermedades, eso no es una realidad, es lo que dicen ellos. Algunos dicen, no, puedo recibir perdón del pecado original, pero después, como los testigos de Jehová dicen, no, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas para llegar al perdón. Y si uno estudia Cábala, dicen, no, el bueno y lo malo viene de Dios. Y en realidad el hombre no es un pecador y no necesita un salvador. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Las personas cometen errores. Las personas cometen errores. Y si yo creo que yo solo cometo errores, no necesito un salvador. Pero si yo creo que yo he pecado, entonces yo necesito a alguien que pueda quitar ese pecado, eliminar ese pecado, perdonar ese pecado. Y esa persona es Jesús. Noten otra vez lo que le dijo a la mujer el Señor Jesús. Dice, vete y no peques más. Marcela, este mensaje hoy en día se trata de una palabra. Sí, pecado. No lo podemos evitar. Uno puede tratar de esconderlo, pero no se puede evitar. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Inclinen su rostro, por favor, para un tiempo de reflexión y oración. Primero le quiero hablar al cristiano, a la persona que ya ha aceptado a Cristo como su Salvador. Usted ya ha admitido al Señor, Señor, yo he pecado. Tengo pecado en mi corazón, en mi mente. Señor, aunque no he participado en ciertas cosas físicamente, pero en mi mente, en mi corazón, soy culpable. He pecado contra ti. Darle ahí donde está las gracias al Señor por perdonar sus pecados. Si hay algo que está en medio, si hay un pecado que usted recientemente ha entretenido, ¿por qué no tomar este tiempo ahora y decir, Señor, no le voy a dar excusas? Tú me conoces. Yo he pecado. Perdóname, Señor, por mis pecados. Si después del servicio usted tiene que ir a hablar con alguien y pedirle perdón, por favor no le diga, he cometido un error. Dígale claramente, perdóname, yo he pecado contra ti. Si usted no conoce a Cristo Jesús y está visitando nuestra iglesia, gracias por estar con nosotros. Este mensaje es para cada persona aquí, incluyendo el que está hablando. Lo que Dios desea más que cualquier otra cosa es que usted lo conoce como Salvador. Dios lo ama. Él dio su único hijo, su hijo unigénito, a venir a este mundo, a vivir una vida sin pecado, a hablar, a sanar, a restaurar a personas. Y un día lo llevaron a su muerte, lo llevaron a la cruz. Fue crucificado, derramó su sangre en esta cruz, murió, fue enterrado. Pero después de 3 días, Jesús resucitó de los muertos.
en la cruz y en la resurrección, Él ganó la batalla contra el pecado, contra la muerte. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con palabras sencillas, yo le pregunto en esta mañana, si usted no conoce a Jesús como su Salvador, ¿por qué esperar un día más, una hora más? ¿Por qué dar una excusa más en su camino espiritual? Usted lo puede conocer por medio de una oración de fe. Si usted quiere conocer a Cristo Jesús en esta mañana, ahí donde está, en una oración a Él, dígale, Señor Jesús, yo he pecado contra ti. Yo soy un pecador. Y esta mañana yo pido perdón, Señor, por mis pecados. Señor, límpiame de toda maldad. Haz en mí, Señor, una nueva persona. Yo creo que Jesús, el Salvador, murió por mí. Yo creo que Él derramó su sangre en la cruz. Yo creo que lo enterraron y fue resucitado de los muertos. Y hoy yo recibo a Jesús como mi Salvador. Ayúdame, Señor, a aprender más de ti, más de tu camino. Gracias por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, estamos aquí en esta mañana agradecidos por tu presencia, agradecidos, Señor, por tu gran amor. Señor, no queremos dar más excusas. No queremos destruir más relaciones. Señor, lo que nos libera no es esconder el pecado, es hablar del pecado, es confesar el pecado, es admitir nuestro pecado. Señor, no tenemos que ir a un pastor o un sacerdote, una persona más espiritual que nosotros, Señor. Por medio de Cristo Jesús tenemos acceso al Padre. Gracias, Señor, por ese gran privilegio. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y perdón. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en su nombre lo pedimos. Amén.